Elena Vega se miraba en el espejo de su camarote mientras Carla terminaba de ajustar los últimos detalles de su vestido blanco militar. La Estación Espacial Nueva Esperanza brillaba con las luces de la celebración más grande que la humanidad había visto en décadas. Miles de soldados de ambas flotas se preparaban para presenciar la unión que cambiaría el destino de la galaxia. El vestido militar blanco con detalles dorados la hacía verse imponente, pero Elena sentía algo extraño en su corazón. Marcus había estado distante las últimas semanas, y cuando ella intentaba hablar con él sobre los planes de defensa contra los alienígenas Axiom, él siempre cambiaba el tema. Sus ojos azules reflejaban una preocupación que no podía explicar. Carla, su mejor amiga e ingeniera jefe, le puso una mano en el hombro. Elena había salvado la vida de Carla durante la batalla de Kepler hace 3 años, y desde entonces eran inseparables. Carla conocía a Elena mejor que nadie, y podía ver que algo no estaba bien. La gran sala de ceremonias estaba llena de uniformes militares de todos los rangos. Los almirantes de ambas flotas se sentaban en primera fila mientras los soldados llenaban cada espacio disponible. Las cámaras transmitían el evento a todas las colonias humanas en la galaxia. Esta boda no era solo una ceremonia personal, sino un símbolo de unidad para toda la humanidad. Marcus Torres esperaba en el altar con su uniforme de gala negro y oro. Era un hombre alto y fuerte con cabello oscuro y una sonrisa que había conquistado el corazón de Elena años atrás, cuando lucharon juntos contra los piratas del Sector 7. Su flota era la más poderosa después de la de Elena, y juntos controlaban la mayor parte del espacio humano. La música comenzó a sonar y Elena caminó lentamente por el pasillo central. Todos los presentes se pusieron de pie y la miraron con respeto y admiración. Elena había ganado más batallas que cualquier otro comandante de su generación y su valentía era legendaria entre las tropas. Había perdido a sus padres en un ataque alienígena cuando tenía 15 años y desde entonces había dedicado su vida a proteger a la humanidad. Cuando llegó al altar, Marcus la tomó de las manos, pero Elena notó que sus ojos no mostraban el amor de antes. Había algo frío en su mirada que la hizo sentir incómoda. El capellán militar comenzó a hablar sobre la unión y el honor, pero Elena apenas podía concentrarse en sus palabras. De repente Marcus soltó sus manos y se dirigió al micrófono. El capellán se veía confundido, pero se hizo a un lado. La sala se llenó de murmullos mientras todos esperaban a que Marcus hablara. Elena sintió que algo terrible estaba a punto de suceder, pero no sabía qué. Marcus comenzó a hablar con voz fuerte y clara. Dijo que había tomado la decisión más difícil de su vida, pero que era necesaria para el futuro de la humanidad. Explicó que había estado en negociaciones secretas con la Confederación Axiom durante los últimos 6 meses y que habían llegado a un acuerdo que beneficiaría a ambas especies. Elena no podía creer lo que estaba escuchando. Los Axiom eran los enemigos de la humanidad. Habían atacado colonias enteras y esclavizado a miles de humanos. Marcus continuó diciendo que él sería el nuevo líder de un gobierno humano bajo la protección de los Axiom y que aquellos que se opusieran serían considerados traidores. La sala explotó en gritos y confusión. Algunos soldados comenzaron a sacar sus armas, mientras otros parecían no saber qué hacer. Marcus levantó la mano pidiendo silencio y entonces señaló directamente a Elena. Dijo que Elena había descubierto sus planes hace una semana y que había tratado de sabotearlos. Afirmó que ella había usado su posición como comandante para intentar atacar las negociaciones de paz y que por eso debía ser arrestada inmediatamente. Elena se quedó sin palabras al escuchar estas mentiras terribles. Marcus había usado su acceso a los sistemas de Elena para obtener códigos secretos y coordenadas de las colonias más vulnerables. Había planeado todo desde el principio, incluyendo la boda, para ganarse la confianza completa de Elena y tener acceso a información que solo ella conocía. Los soldados leales a Marcus rodearon a Elena mientras ella trataba de explicar que todo era mentira. Gritó que Marcus era el traidor y que estaba entregando a la humanidad a sus enemigos, pero muchos soldados ya habían sido convencidos por las palabras de Marcus. Carla trató de acercarse a Elena, pero los guardias la detuvieron. Elena vio la traición en los ojos de soldados que habían luchado a su lado durante años. Marcus había preparado todo perfectamente y había sembrado dudas sobre Elena durante semanas hablando en privado con los oficiales más importantes. Mientras la arrestaban, Elena se dio cuenta de que Marcus nunca la había amado realmente. Todo había sido una actuación para llegar a este momento. Él quería el poder y estaba dispuesto a traicionar a toda su especie para obtenerlo. Los gritos y el caos llenaban la sala mientras Elena era llevada hacia la prisión de la estación. Su vestido blanco se manchó mientras la arrastraban por los pasillos. Los soldados que una vez la habían seguido hasta la muerte ahora la miraban como si fuera una criminal. Marcus había destruido su vida y su reputación en un solo momento, pero Elena sabía que esto era solo el comienzo. En la celda fría y oscura, Elena se quitó el vestido de novia y se puso el uniforme de prisionero gris.
Sus manos temblaban no de miedo sino de rabia. Marcus había cometido el error más grande de su vida al subestimarla. Elena Vega había sobrevivido a cosas peores que esta traición y no iba a permitir que él destruyera a la humanidad. Mientras se sentaba en el pequeño catre, Elena comenzó a planear su escape. Sabía que Carla encontraría una manera de ayudarla porque su amiga conocía la verdad. Marcus podía haber ganado esta batalla, pero Elena estaba determinada a ganar la guerra que él había comenzado. 3 días después del arresto, Elena escuchó pasos suaves en el pasillo de la prisión. La mayoría de los guardias habían sido cambiados por soldados leales a Marcus, pero Elena reconoció el sonido de las botas de Carla. Su amiga había encontrado la manera de llegar hasta ella usando su acceso como ingeniera jefe para revisar los sistemas de seguridad de la prisión. Carla apareció en la puerta de la celda con un uniforme de guardia que había tomado de un soldado inconsciente. Había drogas en el sistema de ventilación del área de guardias y todos estaban profundamente dormidos. Elena sonrió al ver a su amiga, porque sabía que Carla nunca la abandonaría sin importar lo que dijera Marcus. Las dos mujeres se movieron silenciosamente por los pasillos usando los conductos de mantenimiento que Carla conocía perfectamente. Elena había pasado los últimos 3 días pensando en todo lo que Marcus había dicho y había comenzado a entender la magnitud de su traición. Él no solo la había usado, sino que había estado planeando entregar la humanidad completa a los Axiom. Llegaron al hangar principal donde Carla había preparado una nave experimental llamada Fénix Rebelde. Era un prototipo que combinaba tecnología humana con sistemas que habían capturado de naves Axiom destruidas. La nave era pequeña pero muy rápida y tenía armas más poderosas que cualquier nave de su tamaño. Elena se puso el uniforme negro que Carla había traído y se sintió diferente al vestirse. El uniforme militar tradicional blanco representaba honor y protocolo, pero este uniforme negro representaba libertad y rebelión. Elena había decidido que si Marcus quería jugar sucio, ella también podía hacerlo. Antes de escapar, Elena accedió a los sistemas principales de la estación y descargó toda la información que pudo sobre los planes de Marcus. Encontró mensajes secretos entre Marcus y los líderes Axiom que probaban que él había estado vendiendo información sobre las defensas humanas durante meses. Las coordenadas de 5 colonias ya habían sido entregadas a los enemigos. La Fénix Rebelde salió de la estación sin ser detectada usando un campo de camuflaje que Carla había instalado. Elena pilotó la nave hacia el sistema donde sabía que los Axiom atacarían primero según los mensajes que había visto. La colonia minera de Roca Delta tenía solo 50.000 habitantes y defensas limitadas. Cuando llegaron al sistema, Elena vio que 3 naves de guerra Axiom ya estaban atacando la colonia. Los colonos enviaban mensajes desesperados pidiendo ayuda, pero las flotas principales estaban demasiado lejos para llegar a tiempo. Elena sabía que era una trampa porque Marcus había enviado las flotas principales a otro sector deliberadamente. Elena atacó a las naves Axiom usando tácticas que nunca había usado antes. En lugar de enfrentarlos directamente como dictaba el protocolo militar, ella usó asteroides y el campo magnético del planeta para emboscar a las naves enemigas. La Fénix Rebelde era tan pequeña que los Axiom no la consideraban una amenaza real hasta que ya era demasiado tarde. La primera nave Axiom explotó cuando Elena la atrajo hacia un campo de asteroides donde había colocado minas improvisadas. La segunda nave trató de escapar, pero Elena usó el campo magnético del planeta para acelerar su nave y alcanzarla. La tercera nave envió un mensaje de rendición cuando vio que sus compañeras habían sido destruidas por una sola nave humana. Elena salvó a los colonos y capturó a varios soldados Axiom, incluyendo a un oficial que tenía información sobre los planes de invasión. Cuando interrogó al oficial, descubrió que Marcus había prometido entregar no solo las coordenadas, sino también los códigos de defensa de 10 colonias más. La noticia de la victoria se extendió rápidamente por las redes de comunicación. Los colonos de Roca Delta enviaron mensajes a otras colonias contando cómo una mujer misteriosa en una nave negra había salvado sus vidas. No sabían que era Elena, pero comenzaron a llamarla la sombra del vacío. Elena y Carla establecieron una base temporal en un asteroide abandonado donde comenzaron a planear su próximo movimiento. Elena sabía que no podía enfrentar a Marcus directamente porque él controlaba la mayoría de las flotas, pero podía atacar sus planes con los Axiom y salvar tantas colonias como fuera posible. Durante las siguientes semanas, Elena interceptó 3 convoys Axiom más y salvó 2 colonias adicionales. Cada victoria le daba más confianza y comenzó a desarrollar nuevas tácticas que nunca habían sido enseñadas en la academia militar. Usaba la velocidad y la sorpresa en lugar de la fuerza bruta y siempre atacaba donde el enemigo menos lo esperaba. Carla había comenzado a modificar la Fénix Rebelde usando tecnología capturada de las naves Axiom destruidas. La nave ahora tenía escudos más fuertes y armas que podían penetrar la armadura enemiga más fácilmente.
También había instalado sistemas de comunicación que podían interceptar mensajes Axiom y descifrar sus códigos. Elena comenzó a enviar mensajes anónimos a otros comandantes militares contándoles la verdad sobre Marcus. No todos le creyeron, pero algunos comenzaron a hacer preguntas y a investigar por su cuenta. Elena sabía que eventualmente la verdad saldría a la luz, pero necesitaba tiempo para reunir más evidencia. Un día Elena interceptó un mensaje que la llenó de horror. Marcus había enviado las coordenadas de la colonia Nueva Tierra, donde vivían 2 millones de personas, incluyendo muchos niños refugiados de colonias que ya habían sido atacadas. Los Axiom planeaban atacar en una semana y Marcus había ordenado que las flotas de defensa fueran enviadas a otro sector. Elena sabía que esta sería su prueba más difícil hasta ahora. Nueva Tierra tenía defensas fuertes, pero no podían resistir a una flota de invasión completa sin ayuda. Elena tendría que encontrar una manera de advertir a los colonos y defender la colonia sin revelar su identidad, porque Marcus había puesto una recompensa enorme por su captura. Mientras se preparaba para la batalla más importante de su vida, Elena se miró en el espejo de la nave. Ya no se parecía a la mujer que había estado a punto de casarse hace solo un mes. Su cabello había crecido y lo llevaba suelto y sus ojos mostraban una determinación férrea que no había tenido antes. La traición de Marcus la había lastimado profundamente, pero también la había liberado de las reglas y restricciones que la habían limitado antes. Elena Vega había muerto en el altar ese día, pero la sombra del vacío había nacido. Elena llegó a Nueva Tierra 3 días antes del ataque planeado. Había enviado mensajes anónimos a los líderes de la colonia, pero no había mencionado cómo había obtenido la información porque sabían que ella era una fugitiva. Los colonos habían comenzado a evacuar a los niños y ancianos, pero 2 millones de personas no podían ser evacuadas en solo 3 días. El capitán Rico Morales comandaba las defensas de Nueva Tierra y era un hombre honesto que había servido bajo las órdenes de Elena años atrás. Elena sabía que Rico no creía las mentiras de Marcus sobre ella, pero no podía arriesgarse a contactarlo directamente. En lugar de eso, Elena decidió ayudar desde las sombras usando la identidad de la sombra del vacío. Elena había estudiado el sistema de Nueva Tierra durante el viaje y había encontrado una manera de usar los satélites de comunicación para crear una red de defensa improvisada. Carla había programado virus en los sistemas de las naves Axiom que habían capturado y Elena planeaba usarlos para causar confusión cuando comenzara la batalla. La flota Axiom llegó exactamente cuando los mensajes interceptados habían indicado. 5 naves de guerra gigantes aparecieron en el borde del sistema seguidas por 20 naves de apoyo y cientos de cazas. Era una fuerza masiva diseñada para destruir completamente la colonia y demostrar el poder de los nuevos aliados de Marcus. Elena esperó hasta que las naves Axiom estuvieran comprometidas con el ataque antes de activar su plan. Los virus que Carla había creado comenzaron a infectar los sistemas de navegación de las naves enemigas, causando que varias colisionaran entre sí. Al mismo tiempo, Elena activó los satélites que había reprogramado y comenzaron a transmitir señales que interferían con las comunicaciones Axiom. Rico y sus fuerzas aprovecharon la confusión para lanzar su contraataque. Las plataformas de defensa orbitales de Nueva Tierra comenzaron a disparar contra las naves Axiom desorganizadas mientras los cazas humanos salían de sus bases ocultas. Elena se unió a la batalla pilotando la Fénix rebelde y usando sus nuevas tácticas para destruir naves enemigas más grandes. Durante la batalla, Elena rescató a un escuadrón de pilotos humanos que había sido rodeado por cazas Axiom. Uno de los pilotos era Ana López, una joven que había perdido a su familia en un ataque anterior. Cuando Ana vio las habilidades de Elena y la tecnología avanzada de su nave, decidió que quería unirse a quienquiera que fuera esta misteriosa piloto. Después de 6 horas de combate intenso, la flota Axiom se retiró dejando atrás 12 naves destruidas y cientos de soldados capturados. Nueva Tierra había sido salvada, pero Elena sabía que esto era solo el comienzo. Marcus enviaría más ataques y eventualmente los Axiom traerían una flota tan grande que ninguna colonia individual podría resistir. Elena decidió que era hora de dejar de actuar sola y comenzar a construir una verdadera resistencia. Usando comunicaciones encriptadas, contactó a Ana López y a otros pilotos que habían mostrado valor durante la batalla. Les propuso formar un grupo independiente que pudiera moverse rápidamente entre sistemas y ayudar donde fuera más necesario. Ana fue la primera en aceptar, seguida por 12 pilotos más que habían perdido amigos o familia en ataques Axiom. Elena les dijo que no podía revelar su identidad, pero que tenía acceso a tecnología avanzada e información sobre los planes enemigos. Los pilotos aceptaron seguir a la sombra del vacío sin hacer preguntas porque habían visto lo que podía hacer. Elena estableció una base secreta en el sistema Omega 7 usando un asteroide hueco que había sido una mina abandonada.
Carla trabajó día y noche para instalar sistemas de comunicación y reparación mientras Elena entrenaba a los nuevos reclutas. Enseñó tácticas que combinaban velocidad y sorpresa con el uso inteligente del terreno espacial. Durante los siguientes 3 meses, el grupo de Elena creció de 12 a más de 100 miembros. Comandantes deshonrados que habían cuestionado las órdenes de Marcus comenzaron a llegar a la base secreta llevando consigo soldados leales y naves de guerra. Elena comenzó a ser conocida como la vengadora entre los refugiados y colonos que había salvado. Elena desarrolló una red de informantes en diferentes colonias que le enviaban información sobre movimientos Axiom y planes de Marcus. También comenzó a transmitir mensajes piratas que revelaban partes de la verdad sobre la traición de Marcus. Estos mensajes no podían ser rastreados porque Carla había creado un sistema de transmisión que rebotaba entre cientos de satélites. Marco Silva, un antiguo oficial de inteligencia, se unió al grupo después de descubrir que Marcus había ordenado el asesinato de su hermano por hacer demasiadas preguntas. Marco trajo consigo archivos secretos que mostraban que Marcus no era el único traidor, sino parte de una célula de colaboradores humanos que habían sido reclutados por los Axiom hace años. Elena comenzó a atacar no solo Kenvois Axiom, sino también instalaciones donde los colaboradores humanos se reunían con sus contactos alienígenas. Estos ataques eran más peligrosos porque tenía que luchar contra soldados humanos, pero Elena sabía que no tenía otra opción. Los traidores tenían que ser detenidos antes de que pudieran entregar más información vital. La reputación de Elena como líder rebelde comenzó a extenderse más allá de las colonias humanas. Otras especies que habían sido conquistadas por los Axiom enviaron representantes secretos para hablar con la Vengadora. Elena descubrió que los Axiom tenían muchos enemigos y que una alianza era posible si alguien podía unificar la resistencia. Durante una misión de rescate en la colonia Esperanza, Elena se encontró cara a cara con soldados de Marcus por primera vez desde su escape. El comandante de las tropas era Pedro Castillo, un hombre que había servido bajo Elena durante años y que creía genuinamente que ella era una traidora. Elena tuvo que luchar contra soldados que una vez habían confiado en ella mientras trataba de salvar civiles inocentes. La batalla en Esperanza fue brutal porque Elena se negó a matar a soldados humanos que habían sido engañados. En lugar de eso, usó armas no letales y tácticas de distracción para completar la misión de rescate. Cuando Pedro vio que Elena estaba salvando civiles y no atacando instalaciones militares, comenzó a dudar de lo que Marcus le había dicho. Elena dejó evidencia donde Pedro pudiera encontrarla mostrando mensajes entre Marcus y los líderes Axiom. No pudo quedarse para explicar, pero esperaba que Pedro fuera lo suficientemente inteligente para entender lo que estaba viendo. Elena sabía que eventualmente tendría que enfrentar la verdad de que algunos de sus antiguos soldados nunca le creerían, pero también sabía que otros comenzarían a ver la realidad. Al final del tercer mes, Elena había salvado 8 colonias, interceptado docenas de Kenvois enemigos y reunido evidencia suficiente para probar la traición de Marcus. Su flota rebelde tenía ahora más de 300 naves y 5.000 soldados de diferentes especies. Elena había pasado de ser una mujer traicionada a ser la líder de la resistencia más efectiva que la galaxia había visto. Marcus había puesto una recompensa de 10 millones de créditos por la captura de la Vengadora, pero Elena sabía que el precio real de su cabeza era mucho más alto. Ella tenía información que podía destruir completamente los planes de Marcus y los Axiom, y ellos harían cualquier cosa para detenerla antes de que pudiera usarla. Elena había estado estudiando los patrones de comunicación entre Marcus y los Axiom durante semanas, cuando Marco Silva llegó corriendo a su oficina con información que cambiaría todo. Marco había logrado infiltrarse en una reunión secreta entre colaboradores humanos y había descubierto que Marcus era solo una pequeña parte de una conspiración mucho más grande y peligrosa. La célula de traidores incluía a 5 almirantes de diferentes flotas, 3 gobernadores coloniales y docenas de oficiales menores que habían sido reclutados durante los últimos 5 años. Los Axiom no solo querían conquistar el territorio humano, sino que planeaban usar a los humanos como soldados esclavos para atacar otras especies que habían logrado resistir la invasión Axiom durante décadas. Elena sintió una mezcla de horror y rabia al comprender que Marcus había estado planeando la esclavitud de toda su especie desde mucho antes de conocerla. Su relación con ella había sido completamente falsa desde el primer momento y él había estado esperando la oportunidad perfecta para acceder a los códigos de seguridad más importantes de la flota humana. Marco había grabado partes de la reunión secreta usando dispositivos de espionaje avanzados que había desarrollado durante sus años en inteligencia militar. Las grabaciones mostraban claramente a Marcus discutiendo planes para entregar flotas humanas enteras a los Axiom a cambio de convertirse en el líder títere de los humanos esclavizados. También hablaba de la necesidad de eliminar a todos los comandantes que pudieran organizar resistencia. Elena sabía que estas grabaciones eran exactamente lo que necesitaba para demostrar la verdad, pero también sabía que Marcus y sus aliados harían cualquier cosa para evitar que esta información llegara a las flotas principales.
Elena decidió que era hora de tomar riesgos más grandes y atacar directamente las instalaciones más importantes de los Axiom. Carla había estado trabajando en un nuevo plan para infiltrarse en Titán Prime, la fortaleza espacial más importante de los Axiom en el sector humano. La fortaleza era enorme y tenía defensas que podrían detener a una flota completa, pero Elena creía que un ataque sorpresa con sus nuevas tácticas podría funcionar si lo planeaban perfectamente. Elena reunió a todos sus comandantes para explicar el plan. Ana López ahora comandaba un escuadrón de 50 cazas y había demostrado ser una táctica brillante. Marco Silva había entrenado a un equipo de infiltración que podía moverse sin ser detectado. Rico Morales había decidido unirse a la rebelión después de ver las evidencias sobre Marcus y ahora comandaba las naves de guerra más grandes de Elena. El plan era complejo y peligroso. Elena lideraría un ataque directo contra las defensas principales de Titán Prime mientras Ana y sus cazas atacaban los hangares para evitar que los enemigos lanzaran refuerzos. Marco y su equipo se infiltrarían en la fortaleza para capturar al general Acción Bortak, que comandaba todas las operaciones en el sector humano. Elena sabía que las probabilidades estaban en su contra. Titán Prime tenía defensas masivas y una guarnición de más de 100.000 soldados Acción. Su flota rebelde tenía menos de 500 naves y muchas de ellas eran pequeñas y no estaban diseñadas para combate pesado. Pero Elena también sabía que esta podría ser su única oportunidad de obtener información que pudiera cambiar el curso de la guerra. La batalla comenzó cuando Elena y su flota aparecieron súbitamente en el sistema usando una ruta que Carla había calculado para evitar los sensores Acción. Elena había dividido su flota en grupos pequeños que atacaron desde diferentes direcciones al mismo tiempo, confundiendo a los defensores que esperaban un ataque frontal tradicional. Ana y sus cazas lograron llegar a los hangares principales y destruyeron docenas de naves Axiom antes de que pudieran despegar. Al mismo tiempo, Elena usó campos de asteroides y estaciones espaciales abandonadas como cobertura para acercarse a las torretas de defensa principales. Sus tácticas poco ortodoxas funcionaron porque los Axiom nunca habían enfrentado a humanos que lucharan de esta manera. Marco y su equipo aprovecharon el caos de la batalla para infiltrarse en la fortaleza usando trajes de soldados Axiom que habían capturado en batallas anteriores. Marco hablaba varios idiomas alienígenas y pudo guiar a su equipo hasta los niveles más profundos de la fortaleza donde estaban las oficinas del comando. Elena luchó personalmente contra 3 naves de guerra Axiom usando la Fénix rebelde que ahora tenía armas y escudos tan avanzados como cualquier nave militar principal. Elena había aprendido a volar de maneras que ningún piloto militar tradicional habría intentado usando la gravedad de planetas cercanos y campos electromagnéticos para maniobras imposibles. Después de 4 horas de batalla intensa, Marco logró capturar al general Bortak mientras Elena y sus fuerzas habían destruido o dañado la mayoría de las defensas de Titán Prime. Elena ordenó la retirada antes de que llegaran refuerzos Axiom, pero había logrado su objetivo principal de capturar al comandante enemigo y acceder a los archivos principales de la fortaleza. Durante el interrogatorio, Elena descubrió información que superó sus peores temores. Los Axiom no solo planeaban esclavizar a los humanos, sino que ya habían hecho lo mismo con 6 otras especies durante los últimos 100 años. Los humanos serían usados como tropas de asalto para atacar a las especies más fuertes que aún resistían, como los Kreks y los Bormani, que habían logrado mantener su independencia. Elena también descubrió que Marcus había proporcionado información sobre las debilidades psicológicas humanas que los Axiom estaban usando para reclutar colaboradores en todas las colonias. Los Axiom sabían exactamente cómo manipular a los humanos, prometiéndoles poder, seguridad o venganza contra sus enemigos personales. Lo más impactante fue descubrir que los Axiom consideraban a los humanos como la especie perfecta para ser soldados esclavos debido a su adaptabilidad, creatividad y tendencia a formar vínculos emocionales fuertes. Los Axiom planeaban usar familias humanas como rehenes para garantizar la obediencia de los soldados esclavizados. Elena decidió que era hora de revelar toda la verdad a la galaxia. Usando la red de transmisión que Carla había expandido durante meses, Elena envió simultáneamente toda la evidencia que había reunido a todas las flotas humanas, colonias y gobiernos independientes. Las grabaciones de Marco, las confesiones de Bortak y los archivos capturados fueron transmitidos durante horas. La reacción fue inmediata y explosiva. Algunas flotas que habían seguido a Marcus comenzaron a rebelarse cuando sus comandantes vieron la evidencia de la traición. Colonias enteras declararon su independencia del gobierno colaboracionista y comenzaron a formar milicias de defensa. Pero también hubo flotas que se mantuvieron leales a Marcus porque sus comandantes ya eran parte de la conspiración. Elena sabía que había comenzado una guerra civil que dividiría a la humanidad justo cuando necesitaban estar unidos contra la amenaza Axiom. Pero también sabía que era preferible una guerra civil donde los humanos lucharan por su libertad que una rendición que los condenara a la esclavitud eterna.
Marcus respondió a las revelaciones declarando que Elena era una terrorista que había torturado al general Vortak para obtener confesiones falsas. Acusó a Elena de trabajar secretamente con otras especies alienígenas para destruir a la humanidad desde adentro. Algunas personas creyeron estas nuevas mentiras, especialmente aquellas que ya habían invertido demasiado en creer que Marcus era un héroe. Elena se dio cuenta de que tendría que demostrar la verdad no solo con palabras y evidencia, sino con acciones. Tendría que liderar a los humanos libres en una guerra contra los humanos colaboracionistas y los Axiom al mismo tiempo. Era una tarea que parecía imposible, pero Elena había aprendido durante los últimos meses que lo imposible era solo otro obstáculo que podía ser superado con determinación y creatividad. La mujer que había sido traicionada en el altar ahora tenía la oportunidad de salvar no solo a la humanidad sino a todas las especies libres de la galaxia. Los siguientes 6 meses fueron los más difíciles en la historia de la humanidad. Elena había logrado unir a las flotas rebeldes bajo su comando, pero Marcus controlaba todavía casi la mitad de las fuerzas humanas y los Axiom habían comenzado a traer refuerzos masivos de otros sectores de su imperio. Elena sabía que si no podía ganar rápidamente, la humanidad sería completamente destruida. Elena había establecido su cuartel general en una antigua estación de investigación en el borde del espacio humano, donde se reunió con representantes de las especies que habían logrado resistir a los Axiom durante décadas. Los Krex eran guerreros orgullosos que habían perdido la mitad de sus mundos pero nunca se habían rendido. Los Bormani eran científicos brillantes que habían desarrollado armas que podían dañar severamente las naves Axiom. Elena propuso formar la Alianza de los Libres, una coalición de todas las especies que se oponían al Imperio Axiom. Cada especie aportaría sus fortalezas únicas para la guerra final contra los invasores. Los humanos proporcionarían creatividad táctica y adaptabilidad, los Krex darían poder de combate y valor, los Bormani ofrecerían tecnología avanzada y varias especies menores contribuirían con conocimiento local y redes de espionaje. La formación de la alianza enfureció a Marcus porque se dio cuenta de que Elena había logrado algo que él nunca había considerado posible. Marcus había creído que las diferentes especies nunca podrían trabajar juntas debido a sus diferencias culturales y biológicas, pero Elena había demostrado que el deseo de libertad era universal. Marcus aceleró sus planes de invasión, convenciendo a los Axiom de lanzar un ataque masivo contra el sistema solar antes de que Elena pudiera fortalecer más su alianza. Marcus sabía que si los Axiom conquistaban la Tierra, el corazón simbólico de la humanidad, el resto de las colonias se rendirían rápidamente por desesperación. Elena interceptó las comunicaciones sobre el ataque planeado y se dio cuenta de que esta sería la batalla final que decidiría el destino de la galaxia. Elena reunió a todas las fuerzas de la Alianza de los Libres y se preparó para defender el sistema solar en la batalla espacial más grande que se hubiera librado jamás. La flota Axiom que llegó al sistema solar era masiva, más de 2000 naves de guerra, acompañadas por cientos de miles de cazas y naves de transporte llenas de tropas de invasión. Elena tenía menos de 800 naves en total, pero incluían las mejores fuerzas de 5 especies diferentes que habían estado planeando esta batalla durante meses. Elena dividió sus fuerzas en grupos de ataque especializados que usarían las fortalezas únicas de cada especie. Los cazas humanos dirigidos por Ana López usarían velocidad y maniobras impredecibles para confundir a los enemigos. Las naves de guerra Krex formarían una línea de batalla sólida que podría resistir los ataques más pesados. Las naves Bormani proporcionarían apoyo tecnológico y armas especializadas. La batalla comenzó en las afueras del sistema, cuando las fuerzas de exploración se encontraron cerca de Plutón. Elena había colocado campos de minas y estaciones de armas automatizadas que comenzaron a atacar a la flota Axiom antes de que pudieran organizarse adecuadamente. Marcus había esperado una batalla tradicional, pero Elena una vez más usó tácticas que nadie anticipaba. Elena dirigió personalmente el ataque contra la nave insignia de Marcus, volando la Fénix rebelde, que ahora había sido modificada con la mejor tecnología de la Alianza. Elena sabía que tenía que enfrentar a Marcus directamente, porque mientras él viviera seguiría siendo un símbolo para los colaboradores humanos. La batalla se extendió por todo el sistema solar con combates feroces cerca de cada planeta. Elena usó la gravedad de Júpiter para lanzar asteroides contra las naves Axiom más grandes, mientras Ana y sus pilotos atacaban las naves de transporte para evitar que las tropas de invasión llegaran a la Tierra. Después de 12 horas de combate continuo, Elena finalmente logró abordar la nave insignia de Marcus. Elena luchó a través de los pasillos de la nave, enfrentando tanto a soldados Axiom como a humanos traidores hasta llegar al puente de comando donde Marcus la esperaba. Marcus había cambiado mucho desde el día de su supuesta boda. Sus ojos mostraban la locura de un hombre que había traicionado todo lo que una vez había valorado. Marcus le dijo a Elena que ella había destruido todo por su estúpido sentido del honor y que la humanidad habría sido más feliz como esclavos pacíficos bajo el dominio Axiom. Elena respondió que la libertad valía cualquier precio y que ella prefería morir luchando que vivir arrodillada.
Los dos antiguos amantes lucharon con espadas de energía en el puente de la nave mientras la batalla espacial continuaba a su alrededor. Marcus era fuerte, pero Elena había aprendido a luchar de maneras que él nunca había visto. Cuando Elena finalmente derrotó a Marcus, él trató de activar un dispositivo que habría destruido la nave y a ambos. Elena logró detenerlo y obligó a Marcus a admitir públicamente su traición ante las flotas que aún lo seguían. Muchos soldados que habían sido engañados se rindieron inmediatamente cuando escucharon la confesión de su comandante. Con Marcus capturado y la verdad finalmente revelada, las flotas colaboracionistas comenzaron a cambiar de bando. Los Axiom se encontraron luchando solos contra una humanidad unificada y sus aliados de la Alianza de los Libres. Sin los colaboradores humanos, los Axiom perdieron su ventaja táctica y comenzaron a retirarse. Elena persiguió a la flota Axiom en retirada hasta expulsarlos completamente del espacio humano. La victoria había costado muchas vidas, pero la humanidad había mantenido su libertad y había demostrado que podía liderar una coalición galáctica contra la tiranía. 6 meses después, Elena fue proclamada Gran Almirante de la Humanidad Libre en una ceremonia en la Tierra donde miles de representantes de diferentes especies se reunieron para celebrar la victoria. Elena llevaba un uniforme nuevo que combinaba elementos de todas las especies de la Alianza, simbolizando la unidad que había logrado crear. Elena estableció un nuevo código militar basado en honor, mutuo respeto por todas las especies y la protección de los débiles contra los fuertes. La humanidad se convirtió en líder de la exploración galáctica no para conquistar sino para proteger a otras especies de amenazas como los Axiom. Años después, cuando Elena miraba las estrellas desde su oficina en la nueva capital de la Alianza, recordaba el día en que Marcus la había traicionado. Elena sabía que sin esa traición nunca habría descubierto su verdadera fuerza ni habría llegado a convertirse en la líder que la galaxia necesitaba. La mujer que había sido humillada en una ceremonia de boda se había convertido en la salvadora de múltiples especies y la fundadora de una nueva era de cooperación galáctica. Elena había aprendido que a veces las traiciones más dolorosas pueden convertirse en las oportunidades más grandes para crecer y ayudar a otros.